Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Rosa. Es director, además del Instituto de Investigaciones de la Literatura Nacional, la literatura. Bueno, ahora como que ya se conectan menos, cada día son menos. ¿Será por el examen de lunes? A lo mejor licenciada, pero en la otra clase sí habían más de 100. Así, ahorita solo hay 86 y ya son las y 10. Se fueron a refaccionar. Se Licenciada, fueron a perdone, cenar. Sí, dígame. sobre el tema del examen viene toda la tercera unidad. Toda la tercera y la cuarta. Ok. Yo les había dicho la vez pasada que era de la 49 a la 117. Inicialmente habíamos dicho que la cuarta unidad termina en la página 126, pero de la 117 a la 126 está la estructura de un plan de investigación, o sea, un ejemplo de un plan. Entonces, de eso no los puedo evaluar porque no les puedo preguntar sobre ese tema, digamos, porque incluso es un tema que lo van a ver ustedes más adelante, que es lo de la psicología en la sana crítica razonada, ¿se acuerdan? Sí, licenciada. Ujú, entonces eso no es parte del examen. Sería entonces de la 49 a 117. Lo que sí les sugiero es que traten de estar a las 6 para empezar a hacer su examen, porque ahora no lo voy a dejar abierto tanto tiempo por el problema que sucedió en el primer parcial. Algunos se confiaron, entraron ya tarde y por eso, y entraron junto
justo cuando entraron también a hacer su examen los de económicas, parece, y no sé qué otra unidad académica, y eso hizo que el programa fallara, ¿se acuerdan? Entonces, para evitar eso, vamos a empezar a las 6 en punto. Si el examen es de media hora, lo dejaré abierto 10 minutos más, o sea que cada uno va a tener 30 minutos para responderlo. Si entran a las 6:05, estarían entregándolo a las 6:35. Si entran a las 10, tendrían que estarlo entregando justo a las 6:40. Ahora, si entran después de esa hora, si entran, por ejemplo, a las 6:15, tendrían solamente 25 minutos para responderlo. Si entran a las 6:20, solo 20 y así sucesivamente, para que lo tomen en cuenta y no se vayan ¿cómo se llama? Gracias, A licenciada. quedarse en su examen. No tenga pena ya que a la orden, para que estén pendientes y puedan hacerlo a las 6 para evitar cualquier problema de que em, de que ya no tengan el tiempo completo, pues, porque eso puede afectarles en algún momento determinado. Recuérdense que con este examen es la base, podríamos decir, para que ustedes lleguen a hacer su zona mínima. Todavía no sé cuántas preguntas, pero si son 20 serían, si son 20 preguntas a 2 puntos cada una, serían 40 puntos. Pero todavía no tengo la cantidad de preguntas que voy a poner. Si son más, entonces les daría más tiempo. Yo les estoy poniendo el ejemplo de los 30 minutos, pero es ejemplo para que ustedes, de todos modos, en el examen dirá cuántos minutos tienen para resolverlo. Y lo que sí quiero que quede claro es que van a tener 10 minutos más para los que entren tarde, nada más. Em, que me está aquí preguntando, pero les estaba diciendo que se recuerden que con esta nota les va a servir para llegar a la zona que ustedes necesitan para seguir estudiando. Tienen que llegar a la zona mínima. Para los que no tuvieron buena nota en el primer parcial, tienen que luchar más para llegar a ese 31. Los que no lleguen al 31 no van a poderse examinar en el final y tampoco van a poder asignarse el curso de métodos en el segundo semestre. Estaba viendo que en la facultad publicaron que el día lunes es el último día para desasignarse cursos. ¿Qué significa eso? Si alguien por X o Y motivo ya no siguió con las clases o sí se inscribió, pero ya no hizo, por ejemplo, el primer parcial, entonces para que no le cuente del año de repitencia, porque la facultad tiene también una cantidad de años de repitencia, si pasa creo que de 3 años ya no puede continuar en la San Carlos. Entonces se pueden desasignar. ¿Qué significa desasignar? Pedir a la unidad que les quiten la asignación, pero tienen que adjuntar en un correo electrónico la asignación que hicieron en enero, el carné, para que lo puedan hacer. Entonces ya los desasigna, entonces ya les quedaría sin efecto la asignación de este año. No se toma en cuenta, digamos. No sé si me explico. Sí, licenciada, gracias por la Sí, información. licenciada. Yo espero que ninguno de ustedes esté en ese problema, pero les cuento por si alguien por algún motivo ya no pudo continuar y para que no les afecte. Bueno, ya nos pasamos de mucho. La última fecha para desasignarse es el lunes 19. Bueno, ya les di suficiente tiempo, ya son más de las 1:15. Vamos a empezar con la clase.
¿Alguien tiene marcado dónde nos quedamos? Yo tengo marcada la 119, pero no sé. Vamos a iniciar la Será unidad las- 5. Esa ya la iniciamos. 119, o sea, La página 138, Alex. la 119 es todavía sobre la unidad 4. 138, ¿verdad? Sí, Lick, yo me equivoqué, Creo perdón. que Sí, sí, está en disculpen, anexos. creo que el anexos, ¿verdad? Sí, ahorita vi que en Así anexos es. nos quedamos. Aquí está marcado, la T. Les pregunto porque la sección H me había equivocado y la tenía marcada y que sí fue tenía marcada todavía la clase anterior. Estábamos viendo la presentación de los trabajos escritos, qué es lo que debe de llevar. Y dentro de de lo último que se debe presentar, que son las conclusiones y recomendaciones, luego siguen los anexos. Y los anexos pues están formados por una información que no pudo ser incluida en el cuerpo del informe. Y podríamos decir que es material relacionado e interesante que el autor no desea dejar fuera, ya que puede ayudar a una mejor comprensión del problema de investigación. Son incluidos al final para no distraer la atención del lector. Y algunos autores plantean que en este apartado se deben incluir algunos instrumentos de recolección de datos, como por ejemplo tablas, partes de otros informes, documentos, glosarios, y también es necesario establecer una relación dentro del texto para referirse a ellos. Otra de las cosas que pueden incluir también es si hacen un trabajo de campo, pueden incluir en el anexo ¿cómo se llama? Si hicieron un ¿El instrumento? cuestionario. Si el instrumento, ustedes hicieron un cuestionario, pueden agregar el cuestionario en el anexo, el que sería el instrumento que utilizaron para obtener información. Bien, luego aquí tengo algunos otros ejemplos. Dice que los anexos se consideran separadamente de la parte final debido a que, aunque no siempre se requieren, pueden formar parte esencial de algunos informes. Estos deben identificarse con letras o números y el nombre que le corresponde. Por ejemplo, anexo A, anexo B, anexo C o anexo 1, 2 y 3, etcétera, etcétera. ¿Cuándo podemos utilizar los anexos? Es necesario para completar el texto, pero que si se inserta en el cuerpo del informe puede alterar la presentación ordenada y lógica del trabajo. Por eso hay que presentarlo al final. Cuando un documento no puede ser colocado adecuadamente en el cuerpo del informe a causa de su tamaño o del método de reproducción utilizado, también se debe poner en el anexo. Un ejemplo de esto es que a veces se necesita, por ejemplo, poner tal vez un mapa conceptual o un mapa de alguna región y no puede imprimirse en media página, sino que queda solamente en una página. Y recuérdense que las tesis a la hora de su impresión, su presentación es en media página. Entonces se puede incluir en el anexo ese mapa en tamaño carta y doblarlo para que ya la persona que desee revisarlo, pues solo lo desdobla para ver su contenido. Por eso dice de que a causa de su tamaño no puede estar dentro del informe. También la existencia de un documento que puede ser omitido para el lector ordinario, pero puede ser valioso para el especialista en la materia. Luego tenemos las referencias bibliográficas. En las referencias ya sabemos que lo que vamos a hacer es enlistar los datos completos de las fuentes que utilizamos para la realización del informe y de ella va a depender su sustento. El formato de las referencias bibliográficas va a depender del sistema de citas empleado en la elaboración del
uniforme. Recuérdense que va a depender. Si ustedes utilizan las normas APA, va a ser en base a esas normas, pero si utilizan las normas Chicago, por ejemplo, va a ser en base a esas normas Chicago también. En el presente caso, pues como se optó a utilizar en todo el contenido del libro las normas APA para citar en el texto, y cada fuente citada debe agregarse también a la lista de bibliografías. Y de acuerdo con esto, el formato APA de la sexta edición del año 2018, el título debe centrarse en la parte superior de la página. Las referencias se deben ordenar de una manera alfabética y las entradas se escriben a espacio doble y con párrafo estilo francés. Es decir, la primera línea pegada al margen y el resto lleva sangría. Deben escribirse de primero los apellidos del autor o autores según sea el caso, y de ello dependerá el orden alfabético. En caso de carecer de autores, debe considerarse el título del libro para determinar el orden alfabético. Por ejemplo, en este caso de si no tiene autor, vamos a suponer que utilizamos para hacer nuestra investigación el libro de teoría de la investigación. Suponiendo que este libro no tenga nombre de autor, entonces lo vamos a incluir en las referencias bibliográficas utilizando la primera letra del título del libro, que en este caso sería teoría de la investigación. Entonces sería en la letra T. ¿Me explico esto? ¿Está claro o hay alguna duda? Ya está claro, licenciada. Bien. Entonces, en los casos en que se hayan utilizado varios trabajos de un mismo autor, también porque puede suceder, porque hay autores que se dedican a investigar y tienen diferentes libros y a veces libros del mismo tema también. Entonces, el orden se va a determinar según las fechas de las publicaciones. Que sería de la más antigua a la más reciente. Por ejemplo, acá en el caso de López Escalante, tiene dos documentos, uno que presentó o publicó en el 2018 y otro que fue en el 2019. Entonces se debe de anotar en ese orden de, de fecha de publicación. Como ya vimos en las fichas bibliográficas, para poder trasladar la información de los libros a las referencias bibliográficas, por ejemplo, si se trata de libros completos, recuérdense que hay que anotar el apellido del autor o los apellidos, la inicial del nombre, el año de publicación, el título de la publicación, el lugar de la publicación y la editorial. Si se dan cuenta, son 5 datos los que deben de anotarse. El primero es apellido sin nombre, año de publicación, título de la publicación, lugar de la publicación y la editorial. O sea, si los cuentan, son 5 datos los que debe de llevar toda ficha bibliográfica y toda bibliografía final de los trabajos presentados. Aquí está el ejemplo de cómo debe de redactarse. Si se dan cuenta, hay que tomarlo de la sangría. Aquí en esta hay hay segunda edición. Cuando tienen estos datos, se anota después del título, pero estos son datos secundarios, o sea, no están dentro de los 5 datos importantes. Entonces, recuérdense también que se debe de anotar de la segunda edición en adelante. Cuando es la primera, no se anota en la bibliografía. Cuando es un libro electrónico completo, también se debe de anotar los apellidos, el año de publicación, el título y el recuperado de la dirección electrónica. Y quedaría de esta forma, como aparece acá, con su sangría correspondiente. También si vamos a incluir artículos de revista impresa, debe también llevar el apellido del autor, el año de la publicación, el título del artículo, título de la publicación, el volumen y número de páginas. Aquí está el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la publicación, el título del artículo es La observación como estrategia de investigación para construir textos de aprendizaje y fomentar procesos participantes.
El título de la publicación es Educación de la 21 del siglo XXI, podría ser acá, y el de las páginas 201 a 220. Luego tenemos artículos de revista electrónica, también se debe anotar de la misma forma el apellido, el año, el título del artículo, título de la publicación, volumen o número de páginas y el recuperado de la dirección electrónica. Entonces iría también de esta forma. Esta es una revista. Recuérdense que cuando se copian artículos de periódicos, ahí eso ya no es ficha bibliográfica, sino que es ficha hemerográfica, que también se puede trasladar a la bibliografía final. Bien, ahora, ¿cuáles son las partes en la presentación de un trabajo de investigación? Como ya vimos, las partes más importantes que tiene que llevar cualquier trabajo de investigación. Todo esto también va a depender de la unidad académica o de la institución que le solicite la investigación, lo que debe de llevar. En este caso, debe de llevar la página del título o página de presentación, el índice, la introducción, el texto o cuerpo del trabajo, conclusión o conclusiones. Aquí no aparecen las recomendaciones, que recuérdense que esas va a depender del investigador si quiere incluirlas o no, la bibliografía y los anexos. Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito. Aquí hay algunos pasos sencillos para poder presentar un trabajo escrito, que está dividido en 10 pasos y dice que se debe definir el tema central del trabajo. Se busca información en enciclopedias, diccionarios, libros o internet. Se seleccionan los datos importantes. Se elabora un esquema previo. En este caso, este esquema previo tendría que ser el plan de investigación. Se recomienda hacer un primer borrador. Realiza después de corregir el borrador la redacción final. O sea que también se aconseja cuando se va a hacer una tesis que otra persona la lea antes de entregarla, porque si otra persona lee, se da cuenta si hay errores de redacción. Errores ortográficos se supone que nosotros nos podemos dar cuenta porque el programa automáticamente nos marca cuando hay un error de transcripción o error ortográfico o mecanográfico, ¿verdad? Entonces dice, no copies literalmente, expresa con tus propias palabras la información que has obtenido. Escribe o digita los documentos por una sola cara. Recuérdense que para presentar trabajos escritos solo debe redactarse de una cara. Cuando se imprimen, entonces ya ¿cómo se llama? El lugar donde ustedes la lleven para su impresión, ahí se encargan de imprimirlo de ambos lados. Pero para su presentación, ya sea si es una tesis, en la unidad de tesis, debe estar siempre redactada de una sola cara. Se deben también numerar las hojas, se deben dejar los márgenes y se recomienda que se escriba con limpieza y se atienda a la ortografía y a la puntuación. En relación a la presentación, fíjate en estos consejos básicos para presentar tus trabajos. Si los tienes en cuenta, tu trabajo tendrá una presentación excelente. El trabajo se sugiere que sea elaborado con el mismo tipo de letra, o sea, todo el trabajo debe de llevar el mismo tipo, no puede estar cambiándose. Y se aconseja acá el Arial, el tamaño de la letra se sugiere que sea 12 puntos, de color negro y a doble espacio entre líneas. Recuérdense que en este caso sí la unidad académica les va a dar indicaciones de qué tipo de letra deben de tomar en cuenta para presentar su tesis, si en un caso sería de la tesis, ¿verdad? Bueno, la comunicación de la investigación. Aquí el investigador tiene que comunicar la investigación si no está incompleta y por ello tiene que darla a conocer a través de protocolo, informe final, completo o resumido, artículos para la presentación, como por ejemplo en congresos, simposios, talleres o artículos de publicación.
De esto se deriva el informe final y también los componentes introductorios. En el informe final se presenta en forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos de la investigación con especial énfasis en resultados y su análisis o discusión y propuesta de investigación y recomendaciones. O sea que el informe final es igual a protocolo más resultados más propuesta. Los componentes introductorios son el título, el índice de contenidos, secciones y páginas, la introducción, o sea que estos serían los componentes principales, los que están acá, de la presentación de un trabajo escrito. Bien, luego tenemos también algunos tipos de informes. O sea, no solamente se deben de trabajar tesis, sino que también hay varios informes que nosotros podemos trabajar. Según la naturaleza de las ciencias, existen diferentes tipos. A la hora de redactar un informe debemos plantearnos sobre qué se va a escribir, quién lo va a leer, qué uso se le dará. En función de estas interrogantes, surgirá el modelo adecuado para su presentación. Todo informe debe contener para su correcta interpretación una estructura clara y de correcto diseño, lógica en la organización del informe y estilo en el desarrollo del escrito. Dentro de los informes podemos indicar, antes de los informes podemos decir, podemos adelantar qué es un informe. Un informe, en este caso el concepto de informe, como derivado del verbo informar, consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. El informe, por lo tanto, es el resultado o la consecuencia de la acción de informar, difundir, anoticiar. Un informe suele ser algún tipo de documento que presenta información. Dichos datos, por otra parte, surgen de una tarea investigativa. Puede escribir un informe después de alcanzar algún descubrimiento, explicando los pasos que siguió y cuáles son sus conclusiones al respecto. Ahora ya podemos indicar qué tipos de informes podemos nosotros redactar. Dentro de ellos están los informes técnicos, informes divulgativos, los informes científicos, informes mixtos, artículos científicos, entre otros, tesis. Está la redacción académica. Hablando del primero, que es el informe técnico, ese se constituye en determinados análisis que se realizan buscando soluciones específicas a problemas técnicos que pretenden resolver determinadas situaciones. Se realizan respondiendo a solicitudes de entidades públicas o privadas y los profesionales se encargan de realizar dichos dictámenes con especialistas en las temáticas acreditadas para ello. Los informes técnicos se caracterizan por estar orientados a personas que se dedican a un área específica de las ciencias técnicas. Hacen uso de un lenguaje específico y tecnicismos. Se incluye en ellos un glosario con el fin de aclarar el significado de los conceptos. Van dirigidos a las ciencias médicas, tecnocientíficas como la arquitectura e ingeniería, entre otras ciencias. Aquí está un ejemplo de presentación de un informe. Está la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería, actividades y procedimientos para la suspensión de proyectos viales, Dirección General de Caminos. Es así se llama el informe técnico. O sea que un informe técnico es un documento que describe el proceso, avances o resultados de una investigación técnica o científica. El informe técnico también es una forma especializada de exposición que tiene por finalidad la comunicación de información práctica y útil a una determinada persona o grupo de personas que lo han solicitado o a quienes se dirige con fines específicos. Un informe constituye la carta de presentación de todo profesional. Es por ello que debemos tener especial esmero en la elaboración y redacción del mismo. ¿Estamos claros con el informe técnico? ¿Alguna duda?
Ya se fueron todos de la sala, ¿no? Todo está bien, licenciada. Todo bien, Lisa. Gracias. Yo pensé que Gracias, Lili, todo bien. me estaban dejando hablar sola, pensé. Licenciada. Solo conectado, dijo usted. Sí, solo se conectaron y se fueron a cenar. No, licenciada. Bueno, continuemos Una entonces. pregunta. Continuemos con el informe divulgativo. Es para que se despierten o que nos despertemos todos. Licenciada, una pregunta. Dígame. Disculpe la molestia. En los tipos de informes, el número 7, ¿qué decía? Disculpe. Ahorita yo creo que era el académico, pero no es informe, sino que es la redacción académica. Es esta, redacción académica. Ajá. En el libro aparece charlas y conferencias. ¿Qué es lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, ajá. Sí, porque es que está relacionado con la redacción, charlas y conferencias, dice. No me di cuenta. Muchas gracias. Para Muy servirle. amable, gracias. Bueno. Bien, entonces los informes técnicos se caracterizan. No, eso ya lo vimos, ¿vale? El informe técnico, perdón. Por estar hablando tanto, ya me estoy equivocando yo también. Estamos entonces en el informe divulgativo. Los informes divulgativos se destinan para un público más amplio y no a áreas específicas. Este centra su atención en la divulgación de los resultados que se obtuvieron en el proceso de investigación. Debido a ello, la metodología y las técnicas pasan a un plano secundario. Centra su énfasis en resultados y en las conclusiones obtenidas. Por ejemplo, informaciones divulgativos. Estos van dirigidos a un público amplio que usa información poco específica y léxico que no es técnico ni especializado. Libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias. Tiene algunas características de estos textos divulgativos que serían, informan clara y objetivamente sobre un tema de interés general, van dirigidos a un público mayoritario, son de fácil comprensión, utilizan un vocabulario estándar y poseen objetividad. Esto sería entonces el informe técnico. Luego vamos al informe científico. El informe científico, pues su particularidad es la utilización del lenguaje específico. Se compone de la información que se obtuvo producto de una investigación científica y está destinado para la comunidad científica el problema investigado y los resultados obtenidos, así como la presentación de nuevas técnicas y enfoques metodológicos. Un informe científico, por ejemplo, podríamos decir que existen una gran variedad de informes. El primer informe es en sí la propuesta de investigación. A partir de esta, los informes de avance y el informe final, y estos son los que solicitan las instituciones patrocinadoras de los informes de investigación. El informe científico se escribe para comunicar los nuevos conocimientos que han adquirido los autores sobre un tema de investigación. Constituye un escrito científico donde se expone de manera ordenada los resultados de una investigación. Posee características formales de acuerdo a exigencias metodológicas necesarias para garantizar su seriedad. Y en relación al informe mixto, pues es un informe que se integran los resultados de investigación donde se combinan las metodologías, que pueden ser metodología cualitativa y cuantitativa. El público al que se dirige es más amplio, puede ser especializado y general. Por su naturaleza, la redacción de estos informes es más equilibrada y no debe ser tan técnica ni descuidar lo académico de la comunicación de los datos.
Aquí hay un resumen de los tipos de informe. El científico es el instrumento empleado para comunicar los resultados de una investigación al resto de componentes de una comunidad científica. El técnico se desarrolla en organizaciones públicas o privadas. El de divulgación está destinado al público en general y el mixto destinado tanto a instituciones como al público en general. O sea que este podría ser un resumen de estos primeros 4 informes que ya pasamos. Aparte del informe científico, también hay artículos científicos. En este caso, un artículo científico consiste en redactar información y difundir los resultados exactos de determinada investigación, que es utilizada por otros investigadores. La publicación es parte esencial del artículo científico. Se requiere determinar tácticas eficaces, así como seguir las reglas idóneas para simplificar el intercambio internacional entre los científicos. El artículo científico debe ser redactado de forma concisa y clara para que el lector logre percibir la información que el redactor escritor tiene como finalidad comunicar. Y tiene algunas características, como por ejemplo, está basado en la teoría, o sea que todo lo que se escriba en estos artículos científicos lo vamos a copiar de libros porque está basado en las teorías ya existentes. Deja la puerta abierta a modificaciones, dado que se asume que no es el punto final del tema investigado. Ordena sus nociones de conformidad con el objetivo y los frutos del tema indagado. La brevedad y la concisión son factores claves. Selecciona con cuidado el orden de ideas para evitar el exceso de términos sin olvidar la sustancia del tema. Proviene de una investigación en la que el autor tiene especial interés. Cita correctamente el registro de la información bibliográfica. Esto, pues, antes de escribir el artículo científico, digamos, tiene que tener un conocimiento del 50%, al escribir el otro 25% y después de escribir el otro 25% para llegar al 100% que se necesita. Esto está dividido en fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1 hay que identificar elementos claves. En la fase 2, establecer los principios de estilo. Y la fase 3, revisión. En la fase 1 hay que buscar y organizar la información. En la fase 2 hay que revisar el lenguaje. Ya no hay fase 3. En la fase 1 también hay que estructurar el documento. Y en la fase 2 hay que revisar la ortografía. Ya tampoco hay fase 3 y en la fase 2 son elementos de énfasis y también en la fase 2 están los formatos y presentación. Este artículo científico, para ampliarlo un poquito, les encontré esto en internet y dice que es un informe escrito para comunicar por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria. El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en miles de revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria. Entonces aquí, si se dan cuenta, hay literatura primaria y literatura secundaria. Entonces nos vamos a quedar acá y seguimos el próximo día con la estructura básica del artículo científico. ¿Quieren que lo veamos de una vez? Ustedes me dicen. Yo diría que de una vez, no sé qué opinan los demás. Bueno, como no dicen nada, sigamos entonces. Entonces, la estructura básica de un artículo científico. Debe de llevar el título, el nombre del autor o autores, porque puede ser escrito por más de un autor. Debe llevar un resumen abstracto, resumen el contenido del artículo, palabras clave, el contenido
Introducción indica el objetivo de la investigación, materiales y métodos, informa cómo se realizó. Se sabe que los materiales y métodos se informa cómo se realizó el trabajo. Los resultados, los informes de la investigación. La discusión indica los informes y hace la comparación con datos preexistentes. Literatura citada, que sería la bibliografía o referencias bibliográficas. Las consultas que se realizaron en la investigación debidamente numeradas. O sea, que debe de llevar todos estos datos, los artículos científicos. O sea, que estos se escriben para ser difundidos en los espacios académicos de revistas científicas y también en sitios oficiales de universidades e instituciones oficiales. La importancia de publicar en revistas indexadas cuya circulación es periódica, trimestral, semestral o anual y se caracteriza por ofrecer a los autores mayor evidencia de los trabajos en el plano nacional e internacional, dando notoriedad a los autores y la solidez de sus publicaciones. Aquí, como ustedes se dan cuenta, se pueden publicar en todas estas programas las revistas indexadas, o sea que es una revista indexada. Podemos decir que las revistas lanzan convocatorias para presentación de artículos y cada una de ellas tiene sus propias normas editoriales y cuentan con un consejo editorial que dictamina la aceptación o no de los trabajos que concursan para ser publicados. Publicar artículos y trabajos académicos se convierte en un buen ejercicio para los futuros profesionales de las ciencias jurídicas y sociales, que es, en primer lugar, en sentido literal, indexar significa incluir en un índice y este es un listado de objetos que indican o conducen hacia algo, generalmente su ubicación. En el campo documental, un índice es un instrumento de almacenamiento selectivo de información que facilita su recuperación posterior. Por ello, se confecciona después de un proceso de análisis de los documentos para seleccionar por temas o campos del conocimiento aquellos que sean más pertinentes. Una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos. Es decir, una revista científica es una publicación periódica de alta calidad y publicada en base de datos comerciales o gratuitos. Por ejemplo, si ustedes pueden meterse a Google y ahí pueden revisar qué revistas indexadas pueden existir. O sea, dice, emprende a indexar rápidamente una página o también cómo se puede agregar un artículo por este medio. No sé si estamos hasta ahí. Sí, Lick, gracias. Sí, licenciada. Sí, Linda, muchas gracias. Ahora nos quedamos con la tesis para el próximo día o seguimos. Ahorita sí me va a decir que ya no. Sigamos. No, Lick, ahí quedémonos. No quieren ir a estudiar. Sí, Linda, No quieren ir a estudiar ahorita. Hay que aprovechar para estudiar para el lunes. Bien, como yo con ustedes vamos a continuar con las clases porque los exámenes en la próxima semana son lunes, miércoles y viernes, entonces martes y jueves vamos a tener clases. De repente en esos 2 días casi que terminamos el programa, creo yo. Si mucho nos va a quedar tal vez una clase para después de los exámenes, para terminar con el contenido del programa. Recuérdense que lo que estamos viendo ahorita es para el examen final, no es para este examen de ahorita. Y como vuelvo a repetirles, traten de, los que no tienen muy buena zona del primer parcial, traten de estudiar para llegar por lo menos a ese 31, para no perder un año, porque no llegar a un 31 es pérdida de un año completo. ¿De acuerdo? Está Aunque bien, yo creo que Lick. todos los que están conectados, estoy segura que tienen buena nota. Los que no se conectan, no sé cómo irán. Porque después de tener creo que en esta sección hay 165 y últimamente solo se han conectado menos de 100.
Es la Espero maldición de la Semana Santa, supongo. es bueno para seguirle dando eso que se dice, ¿verdad? De que después de la Semana Santa hay muchos que se le tiran, pero ahora no hubo ni siquiera huelga. Es que hoy pagaron, licenciada. Ah, bueno, eso también es cierto. Sí, Andan de todavía parranda. así andan aprovechando. También que algunos que ya no pudieron ingresar, que estuvieron intentando, pero ya no pudieron ingresar a la clase. Es la Pero mayoría. yo pregunté si había alguien todavía y me dijeron que no, por eso yo ya no regresé y no escuché que me estuvieran pidiendo acceso. Sí, había un Se lo grupito, enviaron pero Sí, por chat. por porque, mensaje, se lo enviaron. a mí, Por eso. si es que cuando yo estoy dando clases no puedo ver mensajes. Así que ahora para la próxima hay que decirles que por favor no se tarden tanto porque se supone que es la segunda clase y no pueden decirme que es por el tráfico, porque antes sí se conectaban muchos más, pero bueno, ahí sí que la ventaja es que si tienen el libro y estudian el libro, les va a ir bien porque como yo les comenté y las preguntas las saco del contenido del libro, ¿verdad? No les pongo algo que no esté en el libro. Pues si en algún momento les pongo algo de que no esté en el libro, pues yo se los estoy repitiendo y repitiendo en clases. Como por ejemplo, yo creo que en el libro no dice cuál es la función de las fichas de trabajo, ¿verdad? O sí dice, ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan cuál es la función de las fichas de trabajo? Si yo no me acuerdo, menos ustedes me van a decir. Es redactar el informe final de investigación. Si yo les pregunto qué fichas son indispensables para redactar el informe final de la investigación, ¿qué me contestarían? Fichas de resumen. ¿De resumen? No. Acabo de decirlo, ¿verdad que no me ponen Fichas de atención? trabajo. Fichas de trabajo. Sí, ajá. Recuérdense que las fichas de trabajo son 5 datos, que ahí incluyen las textuales, las de paráfrasis, las de resumen, las de comentario y las mixtas. Entonces, por eso se llaman fichas de trabajo. Y tiene estos 5. Me están preguntando si voy a utilizar la misma plataforma para el segundo parcial. Sí, siempre vamos a utilizar, ¿cómo se llama? La plataforma que hemos estado utilizando para el módulo. Sí, sí es en módulo que lo voy a hacer. Ya creo que les había mencionado que voy a tener abierto, si el examen les doy 30 minutos, les doy 10 más para tenerlo abierto. Eso no significa que tengan 10 minutos más para contestarlo, sino que por si alguien no puede entrar a las 6 en punto, pues puede entrar a las 5, que siempre va a tener sus 30 minutos. Hoy sí no va a ser más tiempo como en el primer parcial, porque creo que eso fue lo que nos dio mucho problema en el primer parcial, el tenerlo abierto mucho tiempo y muchos ¿cómo se llama? No se preocuparon en entrar lo antes posible y aunque no les fue mal, porque igual el sistema falló, pero su nota aparecía. A todos les apareció nota. A unos, pues definitivamente no hubieran sacado una mejor nota si no hubiese pasado eso, pero por eso se les dio la oportunidad de hacerse otra vez el examen. Pero ahora ya no se va a dar esa oportunidad porque se va, bueno, siempre y cuando no falle otra vez, ¿verdad? Porque si falla, pues no nos queda otra de volver a hacerlo. Pero esperemos de que ahora no nos falle. Así que les deseo suerte para el lunes, que todos saquen una excelente nota y que todos lleguen al 31 y los que lleguen al 61 tienen que examinarse en el final porque si llegan al 61 no indica que ya tengan ganado el curso porque solo sería 61 de zona. Así que suerte y feliz noche.
Feliz noche, licenciada. Gracias, Lidia. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz Para noche. servirles, feliz noche. Feliz noche a todos los que me están escribiendo. Feliz noche, Ashby.